Buenas, profesor, espero se encuentre bien. Nuestro grupo está conformado por Daniela Castillo, Ana Lucía Moreno, Javi Tuñón, Reggie Arias y mi persona, Joseph Vázquez. El día de hoy le vamos a hablar sobre evolución y aplicación de las perspectivas cónicas de dos puntos de fuga en la representación de fachadas de edificios históricos en el casco antiguo de Panamá. ¿Qué es la perspectiva cónica? En sí, la perspectiva cónica es una técnica de representación gráfica que nos permite mostrar los objetos que vemos en nuestra vida real en una superficie plana, teniendo en cuenta su ubicación y la ubicación del espectador. Esta técnica gráfica transforma la tridimensionalidad del objeto en una superficie bidimensional. A pesar de que sea una superficie bidimensional, gracias a esta técnica podemos determinar las proporciones, el volumen y la distancia que hay entre estos objetos. Esta técnica es muy importante y se utiliza en disciplinas como la arquitectura, el arte y el diseño, ya que nos permite tener una visión espacial del objeto que estamos mirando. ¿Por qué es importante la perspectiva cónica en la representación arquitectónica? La perspectiva cónica es fundamental para la representación arquitectónica, ya que utilizando esta técnica podemos representar mejor cualquier tipo de proyecto u obra que estemos realizando. Por ejemplo, si estamos realizando un edificio, podemos utilizar la perspectiva cónica para determinar las proporciones, el volumen de este. Incluso se puede utilizar la perspectiva cónica de la manera interna en este proyecto, ya que utilizando esta técnica podemos visualizar mejor y ampliamente espacios dentro de la obra. Esto es extremadamente funcional no solo para el arquitecto, sino también para el cliente, ya que de esta forma el arquitecto le puede mostrar de manera más clara y amplia los espacios, los volúmenes, las proporciones y los contornos que tiene su proyecto. A pesar de la complejidad de esta técnica, la perspectiva cónica nos facilita en gran manera la forma en la que representamos nuestros proyectos, ya que al utilizar una perspectiva cónica, ya sea de un punto de fuga o de dos puntos de fuga o más, nos brinda una amplia gama de vistas que podemos emplear en la representación de un proyecto. En Panamá, el casco antiguo es un lugar perfecto para esta técnica, ya que su composición y arquitectura colonial deja ver cómo calles, fachadas y elementos arquitectónicos se dirigen hacia un mismo punto de fuga. Sus calles estrechas, rodeadas por edificios de altura y estilos similares, generan una composición visual perfecta para el uso de la perspectiva de un solo punto de fuga. Además, el contraste entre estructuras originales y restauradas realzan el efecto tridimensional que busca esta técnica. Es por esto que el casco antiguo es un lugar privilegiado para su estudio y representación. Bueno, ahora les voy a estar hablando un poquito acerca del marco histórico y contextual del casco antiguo. Bueno, la historia de esta ciudad llamada Casco Antiguo, también conocida como Casco Viejo, inicia el 21 de enero de 1673, un poco tiempo después de que el pirata Henry Morgan saquea la ciudad de Panamá Viejo. Luego de esto se quiere fundar una nueva ciudad, solo que esta vez se escoge cerca al Cerro Ancón, ya que es una ubicación más estratégica para prevenir saqueos. Bueno, por protección. Y bueno, a diferencia de la ciudad anterior, este nuevo asentamiento fue planificado según las normas, completamente según las normas españolas de esa época. Se construyen iglesias, se construyen iglesias, una plaza principal, edificios gubernamentales, viviendas, incluso una muralla defensiva. Y bueno, sin embargo, lo que es su construcción al día de hoy, como mayormente todo era construido con madera, ya la verdad es que muy poco se conserva tal cual lo que estaba ese día. Bueno, ese día no, en ese tiempo lo que sí se conserva son los callejones estrechos, el diseño del área, ya que aunque no se mantienen todas las edificaciones, siempre se trata, e incluso en las remodelaciones del lugar,
de la ciudad. Se trata de mantener el diseño del área y también lo que conocemos como la Plaza Catedral. Y lo que es la muralla defensiva en el año 1856, parte de ella es demolida. Y bueno, durante esta época colonial, Casco Antiguo sufrió bastantes incendios, específicamente en los años 1737, 1756 y 1781. Estos fueron incendios que afectaron bastante lo que es la economía de esta ciudad y bueno, lo que conocemos actualmente como las plazas Bolívar y la Plaza Herrera son plazas que anteriormente no eran plazas, sino que habían viviendas, sino que en su reconstrucción eh, se ubicaron esas plazas y son las que conocemos hoy en día. Bueno, por si no lo sabían, el casco antiguo es patrimonio de la humanidad. Pero primero, antes de ser reconocido como patrimonio de la humanidad, en el año 1976, el casco antiguo es declarado primero es declarado como un conjunto monumental histórico. Ya entonces luego, en el año 1997 por la UNESCO, se reconoce como Patrimonio de la Humanidad. Y pues al día de hoy, la verdad es que ha sido un objeto de una intensa restauración, pues lo que ha convertido que sea un lugar muy atractivo tanto para panameños como extranjeros. Creo que a cualquier hora que tú vayas, ves mucha gente, ya sea extranjeros, panameños, paseando, turisteando, y pues es un lugar que tú vas y te transmite como a esa ciudad antigua, pero a la vez como tiene que si boutiques, tiendas, cosas de la cultura panameña, museos, teatros, discotecas, tiendas, súper, hay de todo. Eh, y bueno, sobre todo las iglesias, que creo que es una de lo más remarcable que tiene el casco antiguo. A pesar de que tú vas allí y se ve como antiguo, a la vez tiene esa esencia moderna. Bueno, la arquitectura de casco antiguo, la verdad es que es muy variada. Combina estilos como el colonial español, el neoclásico, el renacentista y el barroco. Sus calles angostas y empedradas están rodeadas de edificios muy coloridos, con balcones de hierro forjado, con patios internos y con tejas rojas. Y bueno, como mencionaba antes, muchas de estas construcciones han sido restauradas y hoy en día funcionan como boutiques, restaurantes, galerías, viviendas, etc. Bueno, hoteles también, no tanto viviendas, hoteles. Y bueno, en cuanto a los materiales de construcción, las edificaciones del casco antiguo, la verdad es que con el transcurso del tiempo han variado mucho y se han implementado muchos distintos tipos de materiales para la construcción. Eh, Tradicionalmente se utilizaba lo que era la quincha, que es un sistema constructivo que pues combina ya sea caño o bambú con barro y proporciona estructuras ligeras pero sostenibles, resistentes. Además, era muy común la importación de materiales como la madera, tablas, tejas, baldosas, hierro, eh, acanalado y vidrio. Estos se integraron para aportar durabilidad y estética más que todo. Bueno, en épocas más recientes se ha estado implementando lo que es el fibrocemento, también llamado Plycem. Este es un material que imita la madera, pero es mucho más resistente a las plagas, al fuego, a la humedad. Entonces se utiliza ahora mucho más. Y bueno, como podemos observar en la imagen que tiene un balcón y si se aprecia dice casa Góngora. Bueno, esta es una casa estilo colonial española de la década del 1760. Esta es una de las casas más antiguas que se mantienen en la ciudad. Eh, Esta conserva los detalles intactos y aunque muy probablemente con mantenimiento la conservan, sus detalles son originales, o sea, no le han hecho modificaciones que alteren su fachada natural, original, construida en ese entonces. Y bueno, la verdad se puede decir que lo que es los materiales y el estilo del casco antiguo es lo que ha hecho que tenga una personalidad única y que tenga un gran valor patrimonial. La verdad es que cada edificio refleja una parte de su historia, mostrando cómo el lugar ha evolucionado con el tiempo y cómo distintas influencias culturales han dejado su huella en las calles y las fachadas. Fundamento de la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva cónica de dos puntos de fuga?
Bueno, la perspectiva cónica de dos puntos de fuga, o también llamada perspectiva oblicua, es la representación de objetos tridimensionales de manera más real, mostrando dos lados del objeto con la misma importancia. En esta perspectiva, las líneas paralelas se extienden y se encuentran en dos puntos distintos en el horizonte, imitando cómo los objetos distantes parecen más pequeños. Elementos de una perspectiva. Los elementos de una perspectiva son cruciales en arte, arquitectura y diseño porque permiten representar espacios tridimensionales en forma real en una superficie bidimensional, creando una ilusión de profundidad y distancia. Bueno, aquí abajo podemos ver en la primera imagen los elementos de una perspectiva. Está el plano geometral, que es un plano horizontal donde se encuentra el observador y el objeto. El observador o PV o punto de vista es donde se encuentra el observador u ojo desde donde inicia el haz visual. Todo el sistema de proyección gira en torno a él. La línea horizonte o LH es una línea horizontal a la altura del ojo del observador donde se ubican los puntos de fuga ya dependiendo sea donde vea la persona. Punto de fuga. La punta de fuga es un punto donde se interceptan todas las rectas paralelas en el espacio. Línea de tierra o LT. La línea de tierra es una línea horizontal eh, donde están los pies del observador que separa el plano geometral con el plano de cuadro. Plano de cuadro o PC. El plano de cuadro es un plano vertical imaginario que corta el espacio donde se proyecta la imagen del objeto o el modelo. Y bueno, el objeto es el modelo, es un objeto, pues, ya sea lo que sea que está viendo la persona. Avanzamos. Historia y evolución de la perspectiva. Perspectiva en la antigüedad. Bueno, en la era egipcia no se usaba el espacio, bueno, no se usaba el espacio real tridimensional. Se usaba una perspectiva que se llamaba teológica o jerárquica, que era que el tamaño de la figura dependía de su importancia. Hacían los dibujos de perfil, evitando el escorzo, pero algunos animales y plantas lo hacían muy realista, pues. Perspectiva en la Edad Media. Bueno, a finales de la Baja Edad Media apareció una perspectiva llamada caballera, que era que lo más cercano se ponía abajo y lo más lejano se ponía arriba. Perspectiva en el Renacimiento. Filippo Brunelleschi establece principios matemáticos para representar la perspectiva. Utiliza instrumentos ópticos y desarrolla la perspectiva cónica, basado en el cono visual del observador. Bueno, cada vez que un objeto se aleja, se ve más pequeño. Perspectiva en la Edad Moderna. Bueno, la perspectiva junto con la geometría, composición y proporción fue una herramienta clave para el arte occidental. Esto se mantiene hasta la llegada del modernismo, con movimientos como el impresionismo y postimpresionismo, que no cumple con ninguna regla dimensional. Perspectiva en la actualidad. Bueno, el desarrollo tecnológico ha llevado al uso de nuevos programas, nuevos software que ayudan mucho con el dibujo técnico, arquitectónico y artístico con mucha precisión para la perspectiva. Bueno, compañeros, una vez hayamos analizado cómo funciona la perspectiva cónica de dos puntos de fuga y sus diferencias con la perspectiva frontal o de un solo punto de fuga, podemos pasar a un tema un poquito más importante dentro de esta presentación, y es el de las aplicaciones de las aplicaciones de la perspectiva de dos puntos de fuga en las fachadas del casco antiguo. Y es que, popularmente conocido como el casco antiguo, se ha convertido en una de las zonas más importantes dentro de Panamá a nivel turístico y a nivel de patrimonio nacional. A su vez, esto ha conllevado a que sea una de las zonas más visitadas por los estudiantes de arquitectura debido a su gran impacto en esta disciplina, debido a la combinación de fachadas muy al estilo español antiguo de la época colonial, vaya, y sus callejones dan pie a que al momento de representarlas podemos utilizar la perspectiva, ya sea de uno, 2, 3, 4 puntos de fuga, de tal manera que se ayude a comprender bastante lo que se quiere representar. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación?
Por ejemplo, bueno, antes de seguir, quisiera darles una pequeña introducción y es que cómo funciona la perspectiva obliqua, la perspectiva del punto de fuga dentro de la arquitectura. Me gustaría leerles este pedacito que coloqué aquí, que dice, la perspectiva es una ilusión visual que percibimos como personas y que nos ayuda a definir la profundidad del elemento o de los elementos que se están observando. Y bueno, a su mano izquierda pueden ver cómo representé más o menos esto que comenté no hace mucho. Y es que me gustaría leerles esto, bueno, que empezamos con cómo funciona la perspectiva dentro de la arquitectura. Y es que es una técnica que representa más de dos caras visibles dentro de una estructura. O sea que nos ayuda a comprender cómo se comporta un objeto 3D en un plano 2D. Por ejemplo, tal cual como dice ahí, que representa dos caras visibles dentro de una estructura, ya sea una derecha y la frontal, aunque hay veces que representa esto, tanto la cara, sería la cara posterior, la parte de arriba de una estructura, vaya pues. Por ejemplo, si estamos usando una perspectiva de punto de fuga, pero que sea una toma aérea, se está viendo tanto la parte superior de un objeto, al igual que dos caras, ya sea la derecha, la frontal, o la izquierda y la frontal, o tanto con la posterior. Y bueno, también esta técnica en la arquitectura muestra cómo un edificio ocupa un espacio tridimensional dentro de un espacio 2D, como se lo mencioné anteriormente. Otra de sus características es que es mucho más realista que la perspectiva frontal de un solo punto de fuga, ya que como les comenté, muestra dos caras o más de dos caras dentro de una edificación y no nos quedamos simplemente con la parte frontal o con una parte lateral y todo eso, pues. O sea que ayuda a comprender, como dice más abajo, al cliente extender, bueno, a entender el diseño dentro del contexto. O sea que, por ejemplo, si tenemos, yo que sé, una casa, por ejemplo, y queremos vendérsela a un cliente, o sea, con una sola vista, él no va a entender, tipo, ah, bueno, me gusta, pero como que... Entonces, para eso funciona la de los puntos de fuga, porque te da como que más contexto de lo que tú estás observando, lo que estás adquiriendo. Ok, pasemos ahora a analizar el comportamiento de esta perspectiva una estructura arquitectónica, ¿no? Y es que la perspectiva de un solo punto de fuga da sensación de profundidad, ¿no? Dice, ah, bueno, estoy viendo que este elemento o este objeto tiene un tipo de profundidad, pero la de los puntos de fuga, más que profundidad, da una sensación de realismo, como que ¿cómo se diría? Como que te sumerge dentro del dibujo, vaya, y aquí estamos viendo ese ejemplo en esta estructura, vaya, pues. Por ejemplo, aquí cómo se comportan las fugas, o sea, observamos obviamente, tipo, si ya dominamos bien el concepto de los puntos de fuga, observamos que en esta imagen se presenta ese tipo de representación, ¿no? De los puntos de fuga, ya que sus fugas convergen hacia la línea de horizonte, que en este caso estaría ubicada más o menos, así la imagen fuese un poco más pequeña, estaría ubicada como por más o menos en esta área, la línea de horizonte, que bueno, es donde, que en este caso está a la altura del observador, ¿no? Eh, por ejemplo, sus fugas van tanto hacia la izquierda y a la derecha, y como les mencioné en la diapositiva anterior, que es dependiendo de cómo estamos viendo el objeto, se ven tanto dos caras o como de dos a tres caras. Pues, por ejemplo, aquí simplemente se está viendo supongamos que este sería el frente, estaríamos viendo tanto la lateral derecha como la vista posterior, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo para analizar y quisiera leerles esto. Es que en arquitectura el uso de la perspectiva del punto de fuga permite visualizar cómo se verá un edificio o espacio antes de ser construido. Este método no solo ayuda a comunicar ideas, sino que también contribuye al análisis estructural y a la funcionalidad del diseño. Y también aquí hay una imagen un poco más explicativa de esas fugas que les mencioné en la diapositiva anterior, aquí que están fugando en esta dirección. Aquí se ve esa representación de cómo funcionan las líneas fugadas, ¿no? Y si solamente tuviésemos la perspectiva de un solo punto de fuga, bueno, la perspectiva frontal de este espacio, no estaremos observando que aquí hay mucha más información y bueno, quizás este no sea el ejemplo más concreto, ya que si hubiesen elegido, por ejemplo, la otra parte para hacer la representación, quizás haya más información de ese lado, pero vamos a suponer que aquí hay algo mucho más bonito que simplemente en la de un solo punto de fuga nos estaría viendo, pues. Y pues bueno, así funciona esta perspectiva, ¿no? O sea, te da mucha más información de un elemento o espacio arquitectónico.
Y ya si conocemos bien cómo funciona, podemos identificar rápidamente para dónde están fugando las fugas de esta edificación, ¿no? Observamos, aunque no haya ninguna representación, por ejemplo aquí que se ven esas lineecitas negras, aquí no hay eso, simplemente percibimos hacia dónde están fugando las líneas, por ejemplo, pues vemos que estas están fugando tanto hacia la derecha, en esta dirección, aquí también, y también está fugando para la izquierda un poco más inclinada. Aquí es como que una perspectiva de dos puntos de fuga muy 45-45, porque se ve como que muy centrado, ¿no? Aquí ya hay un poco más está como que un poco más así, no sé, no sabría cómo explicarlo, ya que la primera fuga es muy amplia, más que, o sea, sin embargo, la segunda fuga es un poquito más como que empinada, ¿no? Y así es como se aplica la perspectiva de dos puntos de fuga en arquitectura. Y bueno, una vez hayamos entendido y analizado el contexto de cómo funciona la perspectiva de puntos de fuga, podemos entrar en materia y es en la aplicación de este tipo de representación en las fachadas del casco antiguo. Y es que, a mi parecer, la arquitectura del casco antiguo se ha convertido en una de las más estudiadas por los estudiantes y, bueno, por los estudiantes de arquitectura y representación en nuestro caso, debido a su gran impacto como patrimonio nacional. Y es que esa sutileza de combinar elementos bien clásicos o demasiado clásicos, como por ejemplo estructuras un poco más al estilo colonial y circulación muy al estilo de antes, muy old, le diría yo pues. Y bueno, estos factores han hecho que al momento de hacer representaciones de este tipo de edificaciones entre en juego y cobre un papel muy importante en la representación de dos puntos de fuga en cada una de estas edificaciones, como veremos más adelante. En esta sección he seleccionado tres estructuras bastante características del casco antiguo, como podría ser en el ejemplo que coloqué, que para mi parecer fue la que mejor me salió y la que más me gustó en realizar, que fue la de la Basílica Santa María la Antigua. Más adelante lo veremos, pues. Y pues sí, como les dije, esta arquitectura es una de las más bonitas y la más estudiada por los estudiantes por su gran impacto en nosotros, pues. Y también al momento de hacer representaciones, ya sea en layer, en banner, la perspectiva de dos puntos de fuga es bastante crucial para que sea, mm, bueno, para dar un mayor entendimiento y más contexto a lo que se está buscando dar a conocer. Por ejemplo, aquí, como les dije, vamos a analizar tres ejemplos concretos de esta perspectiva en el casco antiguo. Dicho esto, ahora sí pasemos a analizar estos ejemplos. Y bueno, como les dije, mi primer ejemplo fue la Catedral Basílica Santa María la Antigua. Y bueno, aquí tenemos un poco de información, igual en la wiki se encuentra esta información un poco más ampliada. Y bueno, para resumirse, le coloqué esto, que bueno, la Catedral Basílica Santa María la Antigua, construida entre 1688 y 1796, es un ícono del casco antiguo. Su diseño la hace ideal para la representación de perspectivas de dos puntos de fuga. Y bueno, la imagen concreta que seleccioné para analizarla es esta. Por ejemplo, como pasaba en este ejemplo que les comento acá, que si ya conocemos la teoría por ejemplo, las proyecciones, hacia dónde van, aquí podemos sacar directamente hacia dónde van las proyecciones, que ya les comenté que van hacia la izquierda y hacia la derecha. Igual pasa en esta misma imagen, o sea, sin necesidad de yo mostrarle un diagrama, se puede observar, claro, si entienden cómo funciona, hacia dónde se dirigen esas proyecciones, en dónde está la línea de horizonte. Y es que esta imagen, si la achicamos un poco más, podemos ver en dónde terminan convergiendo esas proyecciones. Por ejemplo, las proyecciones que van hacia el lado derecho, perdón, hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Y guiándonos por la misma forma de la estructura, podemos definir hacia dónde van esas fugas. Por ejemplo, si nos centramos simplemente en, por ejemplo, este pequeño recuadro de aquí, vemos que las proyecciones se fugan en esta dirección hacia la izquierda y en esta dirección hacia la derecha. Igual si nos fijamos en el techo o incluso en esta misma forma, pero que está acá, o incluso, por ejemplo, las líneas acá de la misma catedral o el murito este que está acá. Y bueno, esto mismo que les acabo de comentar lo tengo detallado en esta sección de esta manera. Pues aquí les comentaba, si nos fijamos en esta sección de aquí, vemos que las fugas van hacia acá y terminan convergiendo acá y las otras fugas, bueno, el punto uno, en esa misma dirección van y convergen en este punto de fuga de la línea de horizonte. Eh, y bueno, esta es la manera en la que yo logro detallar, bueno, logré detallar esta imagen para
el entendimiento de cómo se comporta la perspectiva de punto de fuga en esta edificación en concreta. De antemano les digo que los tres elementos son bastante similares, ya que no logré encontrar ninguna toma bastante bonita desde arriba. Por ejemplo, anteriormente les comentaba que la perspectiva no solamente muestra dos lados de una edificación, sino que también muestra hasta tres con la parte superior, o si se ve desde abajo hacia arriba, la parte inferior. En estos ejemplos no encontré ninguno que como le digo, diera demasiada información, pues. O sea, que no era muy fácil explicarla y a la vez analizarla, pues. Y pues bueno, este es nuestro primer em, ejemplo. El segundo ejemplo a analizar de la misma manera que analizamos el primer ejemplo es el Palacio Municipal. Y bueno, también en la wiki encontrará más información un poco más amplia de este palacio, pero resumidamente el Palacio Municipal de Panamá fue construido entre 1907 y 1910, diseñado por Genaro Ruggieri. Se ubica junto a la Plaza de la Independencia. Y bueno, su forma y su ubicación la hacen ideal para que se entienda más esta perspectiva de los puntos de fuga en esta imagen. Tal como pasó en la imagen anterior, la imagen que seleccioné para hacer el análisis fue esta en concreto, que de igual forma, si nos centramos simplemente en estos elementos de acá de la edificación, podemos ver hacia dónde convergen las líneas fugadas, ¿no? Por ejemplo, estas convergerían en esta dirección, esta también hacia la línea de horizonte. Y no sé si recuerda, un poquito más atrás, precisamente en esta imagen, le comentaba que la fuga en esta dirección iba como que se ampliaba mucho, pero esta terminaba convergiendo cerca del objeto, ¿no? Bueno, o sea, le comentaba que era un poquito más inclinada, más empinada esta proyección que esta, que es un poquito más alargada, por ejemplo, sería algo más o menos así, no sé si se ve algo así, más o menos, que para entender o para ver en dónde terminan convergiendo las fugas en la línea de horizonte, habría que achicar demasiado la imagen para que se entienda, ¿no? Bueno, precisamente elegí este ejemplo en concreto porque pasa algo similar, al menos en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, que para entender en dónde terminan convergiendo las líneas fugadas, hay que achicar demasiado la imagen, como ocurre en este caso, ¿no? Por ejemplo, en el primer punto de fuga, que es el que le puse que es este, si se fijan, las proyecciones están como que muy así, ¿cómo sería? Empinada, ¿no? A diferencia del segundo punto de fuga, que es un poco más empinado. O sea, esto es más alargado y esto es como que más recogido, ¿no? Bueno, precisamente ocurre en esta imagen, ¿no? Que para poder entenderlo hay que achicar la imagen como tal para ver en dónde terminan convergiendo las proyecciones. En este caso, las proyecciones van en esta dirección hacia la izquierda y en esta otra dirección hacia la derecha, tal como se muestra acá en pantalla. Para finalizar, el último ejemplo que seleccioné es el Hotel Central, que bueno, aquí podemos ver la imagen que seleccioné para analizar y un poco de contexto, que bueno, el Hotel Central, inaugurado en 1874, la verdad es bastante antiguo y recientemente restaurado, combina arquitectura clásica con toques modernos. Está ubicado frente a la Plaza de la Independencia y su diseño hace que la técnica de representación de los puntos de fuga sea mucho más entendible. Por ejemplo, la imagen que yo seleccioné es la que está aquí a continuación, que aquí ya, bueno, aquí ya directamente podemos ver hacia dónde están siendo fugadas las líneas de proyección. Por ejemplo, irían en esta dirección, si nos guiamos en este elemento, al igual que aquí, por ejemplo, en este sobresaliente que está en las ventanas, vemos que las líneas van como que yéndose fugadas hacia la izquierda en esta dirección y aquí en la derecha pasa algo similar que en la imagen esta, tipo que en un lado las fugas están como que más cerca del objeto que del otro, o sea que están, en este ejemplo están así, en el ejemplo anterior el que les comenté era algo más o menos así y aquí no ocurre tal cual, pero sí ocurre un poquito a diferencia de, por ejemplo, esta que es como más 45 ya que sus dos puntos de fuga están como que a la misma, ¿cómo se diría? A la misma dirección de separación del objeto, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Aquí no, aquí vemos que está más alejado del primer punto de fuga que el segundo, y aquí va a pasar algo bastante similar, no tan igual, pero sí un poco. Por ejemplo, aquí lo representé de esta manera. Aquí podemos ver que el primer punto de fuga está un poco más alejado del objeto que el segundo punto de fuga, ¿no? Y bueno, aquí ya les comentaba que las líneas de proyecciones van en esta dirección, la del primer punto de fuga,
el segundo punto de fuga. Aquí sí nos guiamos con la partecita esta que sobresale de este elemento, también la parte de abajo de lo que sobresale de las ventanas. Y bueno, así es como yo logré, bueno, así es como mi equipo y yo logramos identificar cómo se comporta la perspectiva de dos puntos de fuga en las fachadas de las edificaciones del casco antiguo. Espero hayan entendido. Buenas, mi nombre es Daniela Castillo. Voy a presentar lo que es la perspectiva digital y la representación moderna. En la actualidad se utilizan muchos programas de modelado en 3D o programas digitales para hacer lo que son estas representaciones y las perspectivas. Em, Estos programas se utilizan tanto para dibujo, levantamiento de planos y, bueno, como lo he dicho, la representación arquitectónica. El primer programa, uno de los más conocidos y más utilizados, es el programa de dibujo 2D y 3D, AutoCAD, una herramienta ampliamente usada por arquitectos e ingenieros. eh, es utilizado para la creación de planos, mayormente en 2D, pero también tiene su apoyo en 3D. Revit, que es la alternativa más avanzada a AutoCAD, desarrollada por la misma compañía que es Autodesk, incorpora lo que es la metodología BIM. Esto ayuda en lo que es el diseño, la documentación y la coordinación de proyectos, lo cual es muy útil, pero también se destaca por tener su em, modelado paramétrico, que diseña al mismo tiempo que levanta el modelo. Entonces, al mismo tiempo que estás haciendo la planta, ya también estás obteniendo lo que es el levantamiento en 3D. Igual que Archicad, que también es un software BIM que permite también hacer los modelados completamente en 3D. Esto tiene la peculiaridad que es bastante amigable con el usuario con el que está recién llegando o que puede estar cambiando de AutoCAD a un software un poco más avanzado. Y después está SketchUp, que tiene compatibilidad con todos estos al momento de pasar una planta 2D y levantarla en 3D con SketchUp. Se ayuda mucho en lo que es el uso de plugins, que añade muchas alternativas, muchas herramientas también en lo que es la parte de dibujo y también en lo que es el uso de las perspectivas para las representaciones digitales. ¿Cómo se utilizan estas herramientas a la hora de hacer las perspectivas? Muchos de estos, o bueno, todos, tienen la peculiaridad, o bueno, he notado yo, que convergen en lo que es la manipulación del ángulo de la cámara que estos incorporan, porque todos tienen sus funciones en lo que es las vistas: vista superior, frontal, trasera y laterales. Entonces, para lograr una perspectiva de dos puntos, por lo menos en lo que son los que son de modelado 3D rápido, por decir Revit, Archicad y SketchUp, que son los que yo estoy más familiarizada, estos tienen ya lo que es la herramienta de vista. Entonces, estos incorporan lo que es ya por lo menos SketchUp, lo que es la perspectivas o verlo en perspectiva o en isométrico. Esto también incorpora lo que es la two point view, que es el punto, la perspectiva de dos puntos. Entonces, para mejorar o para tener mejores tomas, lo que sería es arreglar lo que es el ángulo de la cámara para el resultado que uno desee. Entonces, esto todavía para llevarlo a un paso más y obtener representaciones más exactas, obtener aún mayor calidad visual, se apoyan de lo que son el uso de renderizadores o programas auxiliares de renderizado, que ya serían Enscape, Twinmotion, etc. ¿Se sigue utilizando esta técnica a día de hoy? Sí, sí se sigue usando. Y es porque con la perspectiva, tanto con la perspectiva de dos puntos o el uso de cualquier perspectiva, lo que se logra es ver una interfaz 3D
más real del modelado 3D que tengamos o de el lugar en el que estemos, de cualquier edificación. Si quieres tener un contexto visual más amplio, que no solamente sea edificio, eh, se ayuda mucho de lo que son las perspectivas. También está, mis compañeros le habrán explicado lo que son la vista aérea y todas estas vistas. Entonces, al momento de aplicarlas tanto en una fotografía como en un modelado 3D, se siente eh, lo que es la realidad al momento de hacer un proyecto. Tengo dos ejemplos de este lado, que es uno, la Plaza de la Independencia de la Catedral Metropolitana y la calle Quinta Este de la Iglesia de las Mercedes. La zona del casco antiguo se caracteriza mucho por sus líneas rectas, por su convergencia entre las calles, entonces un gran ejemplo de estudio para buscar este tipo de perspectiva al momento de hacer fotografías o hacer un levantamiento. Les voy a hacer un pequeño análisis rápido con estos dos ejemplos. Tenemos la primera imagen que a simple vista no se ve tanto, pero uno ya conociendo cómo funciona este tipo de perspectiva, sabe de dónde convergen los dos puntos y la línea de horizonte. Tenemos una línea de horizonte estándar a una altura normal, que por decir debería estar ahí, un poco más baja tal vez, como por ahí. Entonces localizamos cuál es nuestro centro. Entonces desde ahí podemos ver para dónde fugan estas líneas, o menos por ahí. Ahora sí. ¿Cómo nos ayudamos de esto? Pues vemos las líneas rectas, horizontales y verticales de los edificios que encontramos. Ese es un ejemplo. Y por acá tenemos otro. Y seguimos jugando. Pero obviamente todo esto va a depender del tamaño de donde estemos proyectando. Si agarramos toda la escenografía, entonces las líneas fugas van a tirar más para afuera. Algo así. Entonces, de otro lado, tenemos algo parecido. Esto es más fácil de verla por lo que es la localización de las calles. Entonces, que eso nos ayuda a ver cuál es nuestro centro. Para sí. Y para dónde fugan. Y vamos jugando. Entonces, em, lo que es la representación simplemente va a seguir cambiando a medida de los años, a como vayan apareciendo más herramientas. Em, Como ya vimos con la fotografía, que se ayuda bastante de esta. Igual es con lo que son las herramientas 3D para hacer a partir de nuestros propios proyectos, podemos lograr resultados parecidos o similares, todo con saber usar las herramientas, claro. Cambio de cámara, el cambio de ángulo y el uso de renders. Se pueden lograr resultados
muy hermosos. Y bueno, en la actualidad también están usando lo que es la inteligencia artificial para este tipo de desarrollo. Entonces, con el tiempo simplemente se va a ir adaptando. Pero no es una técnica que se vaya a perder con el tiempo, simplemente que va a seguir evolucionando y se va a seguir aplicando. Gracias.